El encuentro acontece dentro del Congreso Eucarístico. Es aquí donde se están celebrando las conferencias del Congreso Eucarístico. Yo he preguntado, ¿quién es? ¿Y alguien más se ha hecho esa pregunta? ¿Y quién será? San Pascual, San Pascual, San Pascual Bailón. A mí me hizo un bis, digo, ¿será San Francisco que le han puesto una custodia? San Pascual Bailón, patrono de los congresos eucarísticos. Fue un santo muy vinculado a la devoción de la Eucaristía. Y es el patrón de los congresos eucarísticos y por eso pues está aquí. Y está aquí un poquito, pues vamos a decir, como les digo yo a los chicos en la catequesis, ¿dónde está la Virgen María? Y me dicen, ahí. Digo, pero hombre, ¿cómo va a estar ahí? Pues vaya condena que la habéis puesto, tiene que estar ahí. No, está en el cielo, pero bueno, es una representación. En escayola, en madera o en lo que sea, pero San Pascual Bailón está gozando en el cielo, no está ahí, está la imagen. Bueno, en el contexto del Congreso Eucarístico que se celebra en la diócesis de Valladolid. Un buen momento para reflexionar sobre la Eucaristía dominical, sobre el sacramento de la Eucaristía, sobre nuestra participación en la Eucaristía, y en el contexto del año jubilar de la Misericordia, donde hay una referencia explícita muy importante, a la práctica y a la toma de conciencia, pero a la práctica de las obras de misericordia. Y mucho de nuestro hacer en las parroquias tiene que ver con las obras de misericordia. Que hay un esfuerzo de actualizarlas, algo tan clásico como las obras de misericordia, visitar a los enfermos, consolar al triste. Y las obras de misericordia son las del catálogo y otras muchas más. Está el catálogo por efecto didáctico. Pero mucho de nuestro hacer en las parroquias tiene que ver con las obras de misericordia. Entonces, este es el contexto en el que se realiza nuestro encuentro. Y ahora viene pues un poquito lo que es la parte, digamos, como más catequética, más seria, más de profundidad. Son textos de la exhortación postsinodal del Papa Francisco, sobre la familia, la alegría de la familia. Bueno, pues en ese documento amplio y generoso hay unos párrafos dedicados a las personas mayores. No solamente la realidad familiar es las de los que se casan, los novios, los matrimonios, el problema de la educación de los hijos. Bueno, también hay una realidad en las familias vinculada a las personas mayores. Dice el Papa en la exhortación postsinodal: no me rechaces ahora en la vejez, citando el Salmo 71, cuando me están faltando las fuerzas, no me abandones. Es el clamor del anciano que teme el olvido y el desprecio. Así como Dios nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que escuchemos la voz y el grito de los ancianos. Esto interpela a las familias y a las comunidades, porque la Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia y mucho menos de indiferencia y desprecio respecto a la vejez. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano como parte viva en su comunidad. Los ancianos, los mayores, son hombres y mujeres, padres y madres que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla por una vida digna. Por eso, cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos. San Juan Pablo II nos invitó a prestar atención al lugar del anciano en la familia, porque hay culturas que, como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación. Los ancianos ayudan a percibir la continuidad de las generaciones, con el carisma de servir de puente. Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión de los grandes valores a sus nietos, y muchas personas pueden reconocer
que deben precisamente a sus abuelos la iniciación cristiana. Sus palabras, sus caricias, su sola presencia ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Quienes rompen lazos con la historia tendrán dificultades para tejer relaciones estables y para reconocer que no son los dueños de la realidad. Entonces, la atención a los ancianos habla de la calidad de una civilización. ¿Se presta atención al anciano en una civilización? ¿Hay sitio para el anciano? Esta civilización seguirá adelante si sabe respetar la sabiduría y especialmente la sabiduría de los ancianos. Paro un momento de leer, luego sigo leyendo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bien, subrayo dos ideas. Una es muy común, dice, son las abuelas y los abuelos los que llevan a los chicos a la catequesis, los que se preocupan. Si no, si los padres, las madres están tan ocupadísimos que se les olvida que los chicos tienen que hacer la primera comunión. Si no es por la abuela que llega allí y se lo recuerda. Bien, o sea, muchos tenemos la experiencia de que en nuestro proceso de educación en la fe, los abuelos, las abuelas han jugado un papel muy importante. Esto es así, O sea, es una realidad, un hecho. Pero hay algo en el párrafo que es muy importante, y que apunta en otra dirección. Que a los niños hay que decirles que la vida no ha comenzado con ellos. O sea, porque esa sensación de niños la hemos tenido todos, ¿no? O sea, como que el mundo le han puesto para que llegara yo. El mundo, las cosas están puestas para que yo entre ahí, ¿no? Entonces, a los niños hay que decirles y hay que educarles y tienen que sentir que la vida les precede y que la vida les va a continuar. Y que hay un antes para los niños y que habrá un después también, aquí, temporalmente, para los mayores. Esto no va a acabar con nosotros. Esto no va a acabar, o sea, va a seguir. El día que nosotros faltemos, pues las cosas van a seguir. Hay que ser humildes en este sentido. Pero fijaos, la sucesión generacional, que los niños tengan la experiencia que la vida no comienza con ellos, que hay algo que les precede, y esto es muy importante, muy importante. La ausencia de memoria histórica es un serio defecto en nuestra sociedad. Es la mentalidad inmadura de lo que ya fue. Conocer y poder tomar posición frente a los acontecimientos pasados es la única posibilidad de construir un futuro con sentido. No se puede educar sin memoria. Se cita la carta a los Hebreos. Recordad aquellos días primeros. Las narraciones de los ancianos hacen mucho bien a los niños y jóvenes, ya que los conectan con la historia vivida, tanto de la familia como del barrio y del país. Una familia que no respeta y atiende a sus abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada. Pero una familia que recuerda es una familia con porvenir. Por lo tanto, en una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se los descarta porque crean problemas, esta sociedad lleva consigo el virus de la muerte y que se arranca de sus propias raíces. El fenómeno de la orfandad contemporánea en términos de discontinuidad, desarraigo y caída de las certezas que dan forma a la vida nos desafía a hacer de nuestras familias un lugar donde los niños pueden arraigarse en el suelo de una historia colectiva. Bien, pues la misma idea pues la va profundizando. Ahora viene ya pues una parte un poquito más triste, Es un poquito más triste. Cuando uno es niño y joven, pues está eufórico, la vida, tal. Cuando uno ya pues llega a los arrabales, como dice lo de Jorge Manrique, los arrabales de la senectud, pues llega uno allí, Dice, cuando la muerte clava su aguijón. A veces la vida familiar se ve desafiada por la muerte de un ser querido. No podemos dejar de ofrecer la luz de la fe para acompañar a las familias que sufren en estos momentos.
Abandonar a una familia cuando la lastima una muerte sería una falta de misericordia, perder una oportunidad pastoral, y esa actitud puede cerrarnos las puertas para cualquier otra acción evangelizadora. Comprendo la angustia de quien ha perdido una persona muy amada, y cita como ejemplo un cónyuge con quien has compartido tantas cosas. Jesús mismo se conmovió y se echó a llorar en el velatorio de su amigo Lázaro. ¿Cómo no comprender el lamento de quien ha perdido un hijo? Porque es como si se detuviese el tiempo. Se abre un abismo que traga el pasado y también el futuro, y a veces se llega incluso a culpar a Dios. ¿Cuánta gente, dice el Papa Francisco, los comprendo, se enfada con Dios? La viudez es una experiencia particularmente difícil. Algunos, cuando les toca vivir esta experiencia, muestran que volcar sus energías todavía con más entrega en los hijos y los nietos, y encuentran en esta experiencia de amor una nueva misión educativa. A quienes no cuentan con la presencia de familiares a los que dedicarse y de los cuales recibir afecto y cercanía, la comunidad cristiana debe sostenerlos con particular atención y disponibilidad, sobre todo si se encuentran en condiciones de dificultad social o material. Nos consuela saber que no existe la destrucción completa de los que mueren. Muchos de nosotros pues hemos tenido, porque la vida ya pues va siendo un poquito larga, despedir a los seres queridos. Pues bueno, nos consuela saber que no existe la destrucción completa de los que mueren. La fe nos asegura que el resucitado nunca nos abandonará y que no ha abandonado a nuestros seres queridos. Así podemos impedir que la muerte envenene nuestra vida, que haga vanos nuestros afectos, que nos haga caer en el vacío más oscuro. La Biblia habla de un Dios que nos creó por amor y que nos ha hecho de tal manera que nuestra vida no termina con la muerte. San Pablo se refiere a un encuentro con Cristo inmediatamente después de la muerte. Dice, deseo partir para estar con Cristo. Con Él, después de la muerte, nos espera lo que Dios ha preparado para los que le aman. El prefacio de la liturgia de los difuntos expresa bellamente, dice que aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Porque nuestros seres queridos, que sean palabras que nos traen recuerdos tristes, pero también son recuerdos tristes envueltos y purificados y transfigurados por la esperanza cristiana. Nuestros seres queridos no han desaparecido en la oscuridad de la nada. La esperanza nos asegura que están en las manos buenas y fuertes de Dios. Una manera de comunicarnos con los seres queridos que murieron es orar por ellos. Dice la Biblia que rogar por los difuntos es santo y piadoso. Orar por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en favor nuestro. El Apocalipsis presenta a los mártires intercediendo por los que sufren la injusticia en la tierra, solidarios con este mundo en camino. Algunos santos, antes de morir, consolaban a sus seres queridos prometiéndoles que estarían cerca ayudándoles. Santa Teresa de Lisieux sentía el deseo de seguir haciendo el bien desde el cielo. Santo Domingo afirmaba que sería más útil después de muerto, más poderoso en obtener gracias. Son lazos de amor, porque la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Debemos crecer en el amor hacia los que caminan con nosotros, hasta el día en que ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. De este modo también nos prepararemos para reencontrar a los seres queridos que murieron.
Así como Jesús entregó el hijo que había muerto a su madre, se refiere a la viuda de Naín, aquella escena que nos describe Lucas, que es un evangelista con sensibilidad. Solamente Lucas es el evangelista que puede poner en su evangelio determinadas escenas, como la parábola del hijo pródigo, como Lucas 7, la escena de la viuda de Naín, hijo único de su madre que era viuda, dice expresamente Lucas. Quería remarcar pues la soledad de aquel cortejo, dice, hijo único de su madre que era viuda. Lo mismo, así como Jesús entregó al hijo que había muerto a su madre, lo mismo hará con nosotros. No desgastemos energías quedándonos años y años en el pasado. Mientras mejor vivamos en esta tierra, más felicidad podremos compartir con los seres queridos en el cielo. Mientras más logremos madurar y crecer, más cosas, dice el Papa, lindas, aquí los argentinos, más cosas lindas podremos llevarles para el banquete celestial. Dice, son textos tomados de la alegría del amor de Francisco, exhortación postsinodal. Esta es la reflexión, la catequesis. O sea, un poquito serio, ¿verdad? Un poco triste, pero envuelto, todo envuelto en la esperanza cristiana. Esto es. Bueno, ¿qué les parece? Bien, seguro que alguno se ha dado por afectado cuando leíamos esos textos de atrás. Dice, esto parece que lo han escrito pensando en mí, porque aquí cuando hablaba de yo no sé cuál es la situación de cada uno. Mire usted, yo conozco a alguno, pero no referencio a más. Comprendo la angustia de quien ha perdido a una persona muy amada, cuando habla de la experiencia de la viudedad, de quien ha perdido un hijo. Pues bueno, entiendo que ustedes, algunos, algunas, bastantes, pues han pasado por experiencias de este tipo. Y que el ayudar a los demás y el compartir con los demás y el dejarse ayudar, pues ayuda, y es un ejercicio de caridad. Hay una obra de misericordia que tiene un nombre muy concreto, que es, dice, consolar al triste. Pues sí, consolar al triste. Visitar a los enfermos, pues perfectamente. Dice, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Hay unos párrafos de los que hemos leído que claramente apunta a ese tipo de oración como un ejercicio de comunión eclesial, no solamente de comunión eclesial de los vivos, de los sufrientes, que son los que estamos por aquí, sino también de los gozosos, que son los que están en el cielo y que interceden por nosotros.